Buenas, esta es la explicación sobre el ejercicio de la práctica 3 sobre condicionales, en donde se pide que una elipse rebote los bordes laterales de la pantalla. Ya tenemos definido la estructura principal del programa, una pantalla 400x400, el void draw, una elipse que tiene un movimiento en la posición en X, dado por la variable posX, y un tamaño definido con la variable tam. Cuando ejecutamos este programa, vemos que la elipse se mueve hacia la derecha, pero al llegar al borde no corta. Entonces tenemos que agregar el condicional que nos permita hacer ese rebote. El primer razonamiento que aplicamos es decir, bueno, si la posición en X es mayor o igual que el ancho de la pantalla, que viene a ser el borde derecho, entonces invertimos lo que está sucediendo con posx. En vez de incrementar, decrementamos. Cuando vemos el resultado de esto, lo que está sucediendo es que al llegar al borde derecho, al lateral derecho, la elipse se detiene. Entonces, ¿por qué sucede esto? Si hacemos una pequeña prueba de qué sucede con la variable posx, vamos a ver que la misma va a arrancar en el valor 200, 201, 202 y así sucesivamente hasta llegar al valor 400. Cuando llega al valor 400 se cumple esta condición, lo cual hace que la variable pase a valer 399. En ese momento el condicional finaliza, el bucle se vuelve a ejecutar e incrementa en 1 la variable, por ende pasa a valer 400. Y el condicional es verdadero, entonces pasa a valer 399 y esto se repite mientras se ejecuta el programa. El resultado visual es que la elipse parece estar ubicada en el mismo punto. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Cambiando el razonamiento. Lo que nosotros tenemos que hacer es que la elipse se mueva en un sentido y cuando llegue a alguno de los bordes, sea un lateral derecho o un lateral izquierdo, el sentido se invierta. Entonces, en vez de decir que siempre incremente, lo que vamos a decir es si el sentido es igual, doble igual para comparar, a D, haciendo referencia a la derecha, entonces vamos a incrementar. Copiamos este condicional y ponemos lo mismo para el sentido opuesto. Si el sentido es igual a Y de hacia la izquierda, la posición en X se va a decrementar. La variable sentido aún no existe, entonces la creamos y le ponemos un valor inicial de D mayúscula haciendo referencia a la derecha. Ejecutamos este programa, nos faltó el nombre de la variable, ejecutamos el programa. Cuando llega a la derecha vemos que no sucede nada. ¿Por qué? En primera instancia se cumple que la variable sentido es igual a D, porque es el valor inicial. Entonces siempre van incrementando. Pero lo que no hemos agregado aún es decir, ¿qué sucede cuando se llega a alguno de los bordes? Entonces, nos falta otro grupo de condicionales que diga si la posición en X es mayor o igual al ancho, entonces cambiamos el sentido. El sentido va a ser igual hacia la izquierda. Y si la posición en X es menor o igual a 0 para el borde izquierdo, entonces el sentido va a ser hacia la derecha. De esta manera, lo que va a suceder es que las comparaciones de los bordes lo único que hacen es cambiar el sentido de la elipse y
los condicionales relacionados con el sentido van a incrementar o decrementar la posición. La variable sentido solo va a cambiar cuando se cumpla que la elipse está en alguno de los bordes. Entonces, como resultado, no vamos a tener ese efecto relacionado con que se detenga en el borde en sí. También podemos ver que la elipse rebota no en el borde, sino que está rebotando en el centro. Eso se debe a que el centro de la elipse es pos x. Lo que nosotros tenemos que comparar es el centro de la elipse más el tamaño de la misma dividido 2 para el borde derecho y menos el tamaño de la misma dividido 2 para el borde izquierdo. Como consecuencia, al ejecutarlo, vemos que el borde literalmente choca con el borde de la pantalla. Bien, esta fue una breve explicación sobre el ejercicio de cómo hacer rebotar una elipse en los bordes laterales de la pantalla.